bienvenidos. Mi nombre es Janet Chalhub y estaremos caminando juntos acerca de los criterios de evaluación y los fundamentos de este componente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un tema que para todos nosotros es de mucha importancia porque con la evaluación podemos medir los aprendizajes, guiar los procesos de enseñanza. No obstante, me gustaría comenzar con este momento en el que estamos todos viviendo. Estamos en un proceso de formación docente masiva a nivel nacional con el fin de fortalecer los conocimientos y la formación docente. Sin embargo, todos sabemos que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de enriquecer las actividades pedagógicas, de fortalecer aquellas estrategias para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sabemos todos que hemos pasado de esto a esto. Para comenzar con este tema que se titula La medición del nivel de logro de los estudiantes. Y para inicio del tema, siempre me gusta hacer como un pensamiento, una reflexión detonante. ¿Qué yo quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo yo organizar la actividad didáctica? ¿Para qué quiero que aprendan tal o cual contenido? ¿Qué veo yo en ellos que se puede desarrollar? Para sustentar la unidad didáctica, lo primero que tenemos que hacer es un breve repaso del diseño curricular dominicano. Nuestro diseño o la base curricular está sustentado en tres grandes enfoques. Por un lado está el enfoque histórico-cultural. Por el otro lado está el enfoque sociocrítico, que vamos a explicar más adelante de qué tratan. Ambos enfoques se sustentan o están amparados en aquello que conocemos enfoque basado en competencias o enfoque de aprendizaje basado en competencias. Y como un marco que abarca toda la fundamentación filosófica y pedagógica de esa base curricular se encuentra el constructivismo, que no es más que una corriente que potencia los aprendizajes centrados en los estudiantes. Debemos pasar de aquella concepción de un aprendizaje centrado en el docente, donde yo lo sé todo, donde yo tengo todos los recursos y te lo transmito. Ya ese concepto en la sociedad actual, con el advenimiento de la tecnología, con la multiplicidad de recursos, ya no podemos seguir trabajando en ese sentido. Y desde hace unos años, nuestro currículum está basado en el constructivismo, que no es más que hacer que los estudiantes tengan actividades dinámicas, que las clases y las metodologías sean activas. Es lo que todos llamamos el desarrollo de una metodología inductiva. Pues para continuar, vamos a hacer un breve análisis de ambos enfoques. Los primeros que mencionamos, el sociocrítico y el histórico-cultural. El sociocrítico se basa en que aprendemos de forma colectiva. Ya lo decía Vygotsky o la teoría vygotsiana, que aprendemos de los demás, que nuestro conocimiento se enriquece con los saberes de los demás. Pero también el sociocrítico, tal como su nombre lo indica, busca desarrollar o potenciar a través de las metodologías
el pensamiento crítico. Que no se quede solamente en lo que yo leo, me lo creo. En lo que veo, me lo creo. En lo que dice mi maestro, me lo creo. Sino a analizar el por qué. ¿Por qué esto pasa? Pero hoy día también es muy importante, y más en la situación en la que nos tocó vivir, nos tocó enseñar, y creo que por mucho tiempo, el pensamiento divergente y el pensamiento creativo. A través de este enfoque se busca que los estudiantes encuentren soluciones a problemas, propongan los problemas, traten de buscar cambios. Y no me refiero a los más grandes, no. Eso se da desde el nivel inicial o preescolar hasta niveles universitarios. Tenemos que dejar la práctica de transmitir conocimiento. Nosotros tenemos que desdoblarnos, desaprender, para que los estudiantes puedan crear preguntas, que desarrollemos la pedagogía de la pregunta. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué pasó la independencia de nuestro país? ¿Cómo pasó? ¿Qué diferencia hay en los procesos de la independencia de mi país con los procesos de la independencia quizás de otro país caribeño como el nuestro, o quizás de un país europeo? Que no lo den por sentado. Si nos vamos ahora al enfoque histórico-cultural, este tiene que ver con el contexto de aprendizaje del estudiante. ¿Y qué yo me refiero al contexto de aprendizaje de un estudiante? Pues que un niño o un estudiante o un adulto que vive en la zona costera, en la playa donde hay pesca, el entorno de aprendizaje, lo que vive, es distinto a un niño o un estudiante que está en la zona urbana. Y de igual manera, de la zona urbana hay múltiples escenarios. Hay una riqueza de vivencias que es el profesor que tiene que ajustar su metodología. Claro que toma un poco más de tiempo, pero nosotros elegimos esta profesión y es bellísima. Entonces nos toca hacer un proceso de enseñanza enriquecedor. Y ahora más que nunca, porque no estamos en contacto con nuestros estudiantes. Tenemos que hacer de la clase un entorno inerte, un entorno maravilloso, donde se pueda crear, donde los estudiantes digan, yo quiero volver a estar en el encuentro con mi profesor o con mi profesor. Y quiero hacer esta actividad, pero que sean alcanzables. De eso habla el histórico-cultural. Por otro lado, el histórico-cultural se refiere a la optimización de los procesos, a, como dije antes, traer la vida del estudiante al aula y la nuestra propia. En cualquier entorno, en cualquier escenario didáctico, confluyen muchas vidas. Aún hoy día, que nos está separando una pantalla, que nos podría separar la televisión, el radio, y eventualmente que estemos presenciales con sus distintas modalidades. Cuando nos encontramos o cuando participamos en una actividad, cada uno de nosotros trae al aula, donde quiera que esté, su historia. Y con esas historias es que nosotros podemos desarrollar los conocimientos. De eso se tratan nuestros enfoques. Otro elemento que tiene el histórico-cultural es el fortalecimiento de la construcción, como les repito, desde el entorno del estudiante. Y con estos dos enfoques que van a permear a todo lo largo y ancho del currículum, procedemos ahora a analizar lo que hemos llamado en inicio el aprendizaje basado en competencias. En este tipo de enfoque, como vamos a ver más adelante, las evaluaciones se concentran tanto en la evaluación de la competencia
como en la evaluación por competencias. Y para esto vamos a hablar un poquitito de las 3 aristas o 3 avenidas que debemos ir planificando y desarrollando en una clase basada en el enfoque por competencias. ¿Y qué es esto de la competencia? Las competencias no son más que aquellos resultados de aprendizajes esperados. Por eso muchos autores dicen que este enfoque es un enfoque que se mira de atrás para adelante. En nuestro currículum, en la parte de las competencias específicas que vamos a hablar más adelante, ustedes podrán notar que se dividen en 3 columnas. Están las competencias, están los contenidos y están los indicadores del logro. Cuando nosotros trabajábamos en un currículum por objetivos centrados en el docente, primero veíamos el objetivo, desarrollábamos el objetivo por contenido y eventualmente evaluábamos a ver qué se aprendió de eso que enseñamos. En este caso es distinto. En este caso, cuando nos vamos a sentar a diseñar una actividad de evaluación, tenemos que ver primero los indicadores de logro, que de eso vamos a hablar más adelante. Y visualizando lo que puede hacer nuestro estudiante, volvemos para atrás, por eso se llama de atrás para adelante. Volvemos para atrás a ver si esos indicadores responden a la competencia. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer? Pues ahí estarán los contenidos. Más adelante, en este mismo curso, vamos a conocer de qué se tratan cada uno de esos elementos. Pero por ahora, volvamos de nuevo a la competencia y sus 3 avenidas que nosotros debemos trabajar, diseñar, planificar y crear actividades en las que cada una se pueda desarrollar. La primera es el saber. Y el saber tiene que ver con el conocer, el conocimiento. La segunda es el saber hacer o el procedimiento. Y la tercera es el saber ser. El saber ser tiene que ver con los valores y con las actitudes que se desarrollan en un acto didáctico, en una clase, en un curso, en una unidad. Para poder entenderlas, vamos a ver el siguiente gráfico. En este gráfico tenemos 3 círculos que están relacionados con lo que hablamos anteriormente. En el círculo rosado, en el de abajo izquierdo, tenemos lo que son los conocimientos. Y tal como lo indica es el qué. ¿Qué yo voy a aprender? ¿Qué es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta para que el estudiante aprenda? Y eso tiene que ver con descripción, conocimiento, argumentación, decir en sus propias palabras, recitar, aprenderse la tabla de multiplicar, describir las partes de una planta y que es muy importante para continuar en la construcción de ideas nuevas. Si seguimos en el siguiente círculo, tenemos el saber hacer o el procedimiento. Son cuando hacemos las prácticas de colocar tildes, las prácticas de separar las palabras de acuerdo a su entonación, prácticas de multiplicar, de sumar fracciones, una vez ya sabemos qué son las fracciones. Y por último, si nosotros vemos, ya queda un círculo mayor que tiene que ver con los valores y actitudes. Nos responde a ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entre ambas, entre las habilidades y las valores y actitudes, nosotros podemos crear una clase maravillosa,
Pero ojo, cuando nosotros estamos planificando o estamos analizando los indicadores de logro, podemos tener, por ejemplo, una estrategia que abarque el conocimiento y una estrategia que abarque los valores y actitudes. Les voy a poner un ejemplo. Pero en otra clase podríamos quizás tener el saber hacer, que es lo procedimental, que es la práctica, ir a un laboratorio, separar un ensayo, analizar la secuencia de un evento, de un suceso histórico, etc. Nosotros podemos tener un procedimiento y al mismo tiempo trabajar valores y actitudes. Pero en otra clase o en otra unidad podríamos tener los tres. Podríamos tener el saber hacer y el saber ser, que en nuestro currículum se traduce a competencias conceptuales, competencias procedimentales y competencias actitudinales. Por ponerle un ejemplo, y vamos con el primer caso, cuando usamos conocimiento y actitudes. ¿Y por qué les digo eso? Podemos viajar entre un tipo de competencia y otro. Podemos mezclarlas, por decir así, hacer combinaciones. La competencia que nunca debe faltar en una clase es la competencia actitudinal, el saber ser. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en una clase de ciencias naturales y quiero utilizar la competencia conceptual, de conceptos, de hechos, de datos, que son muy importantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en varios entornos, cuando trabajamos las competencias, los profesores me dicen no, porque como el constructivismo son los estudiantes que hacen, yo voy a dejar que creen. Hay que tener un sustento, una base. Nosotros los docentes nos convertimos en guías, en orientadores del proceso, en dinamizadores. Y si nos vamos a la química, en catalizadores del proceso, lo que ayudan a que se vayan creando los conocimientos. Para eso, y antes de retomar el ejemplo que les quiero dar, para eso tenemos que conocer muy bien nuestra asignatura. Tenemos que leerla, tenemos que ver en el currículum de principio a fin de qué trata mi asignatura. ¿Qué conocimientos previos debe tener un estudiante mío para poder desarrollar nuevos conocimientos? ¿Qué recursos tengo a mano en este momento y siempre? ¿Qué recursos tengo yo a mano para poder desarrollar esa clase? ¿Qué características o qué evidencias voy a tener de que mi estudiante pudo desarrollar ese conocimiento, pudo aprender? Porque el fin último de toda formación docente, el fin último es que los estudiantes aprendan. Retomo los ejemplos. Si queremos o tenemos una planificación en la que se incluya el saber, el conocimiento puro y duro con lo actitudinal, podría ser que el estudiante describa las partes de una planta. El solo hecho de describir está trabajando niveles de pensamiento inferiores. Y eso no quiere decir que son menos importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por el contrario, cada nivel de pensamiento es importante. Pero si nosotros vamos a hacer una intención pedagógica y seleccionamos el indicador, que lo vamos a ver más adelante, si seleccionamos el que el estudiante describa las partes de una flor, está en el nivel de conocimiento.
dice, o las partes de una planta, por ser más específico, está la flor, está el tallo, las raíces, las hojas. Él describe y hasta puede ir un poco más a un nivel de comprensión. ¿Cuáles son las funciones de cada parte? ¿Cómo se conecta una parte de la planta con otra parte de la planta? Y ahí se va trabajando múltiples estrategias metodológicas para el nivel de conocimiento. Pero como les dije anteriormente, en ninguna clase con intención pedagógica bien pensada se pueden quedar las competencias actitudinales. Porque nuestro rol como docente es formar seres humanos. Por eso, siempre decimos que las asignaturas son pretextos. Pretextos para enseñar. Si yo quiero enseñar las partes de una planta, o debo enseñarla, las partes de una planta, debo aprovechar cada momento para formar en valores y en actitudes. Y ahí de inmediato debo enfocar algunas de las actividades y algunas de las estrategias en que el estudiante valore la naturaleza. No solamente describir las partes y sus funciones, que en eso nos quedamos, sino qué tienes tú alrededor, cómo puedes cuidarla, qué está pasando. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo tácito. Ahora estamos todos, por nuestra salud y la de los demás, utilizando mascarillas. Sin embargo, cuando caminamos por las orillas de las playas, las mascarillas están encima de las matas, tiradas. Y ahí es una oportunidad para enseñar a cuidar la naturaleza. Por eso les digo que hay como una combinación que siempre debe de existir. Competencia conceptual o contenidos conceptuales con los contenidos actitudinales. Si nos vamos a otro ejemplo, en lo que tiene que ver los saberes de procedimiento, los contenidos de procedimiento, las competencias de procedimiento, yo podría irme un poco más. Si ya yo sé lo que es una fracción, el numerador, el denominador, ¿qué significa el denominador? Que si es una pizza y la divido entre 4 personas, 1 entre 4, los pedazos son mayores. Pero si divido la misma pizza entre 8 personas, los pedazos son menores, en forma proporcional. Ahí entonces yo puedo utilizar los saberes para desarrollar clases de saberes o competencias procedimentales, de práctica, que tiene que ver con escriba una fracción similar, suma de fracciones, simplificación de fracciones, y estamos en ese proceso de lo que es los conocimientos de saberes y competencias procedimentales. Sin embargo, en esa clase tampoco debe faltar la competencia actitudinal. Si me dan un ejemplo, yo les daré uno. En este momento y en todos, si nos vamos a la competencia actitudinal, a los estudiantes, no importa el grado, debemos enseñarles lo que es compartir, servir a los demás. Siempre alguien tiene más que otro, no importa el nivel. Quizás yo tenga un poco más de comida que otra persona, pero quizás esa persona tiene mejores recursos para conseguir X, quizás ropa, o quizás en sitios muy vulnerables
se pueden ayudar unos con otros, respetar a los demás. Y si dividimos la pizza y somos 4, pero hay personas al lado de nosotros que tienen necesidades, como las tenemos todos, entonces aprovechar la clase de la fracción para motivar a lo que es compartir, ayudar y lo que se llama ahora el aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio está cogiendo ahora mucho valor porque es un momento de ayudarnos. Por eso les decíamos que la competencia actitudinal o los saberes actitudinales nunca deben faltar en una clase. Ahora vamos a hacer una pausa, pero con esta actividad. Haremos una pausa y vamos a pensar, ¿qué actividad hago yo en mi clase? Pensar en una, solamente reflexionar. ¿Qué actividad hago en mi clase? En cualquier asignatura. ¿Y qué saberes estoy desarrollando? Y si estoy tocando la competencia actitudinal. En la diapositiva anterior estábamos analizando un poco los distintos tipos de clases que se desarrollan de acuerdo, pero también puede ser análisis, categorías, clasificar, resumir. Independientemente de esos conceptos o de esos saberes, siempre debe estar presente la competencia actitudinal. Pero para poder medir una competencia, recuerden que las competencias son los aprendizajes esperados, los resultados de aprendizajes esperados. Pero para una evaluación efectiva y asertiva, ¿cómo vamos a medir el nivel de logro de una competencia en particular? Como por ejemplo, comprende textos literarios. Esa es una competencia general en un curso, a todo lo largo de un curso. ¿Cómo nosotros sabemos o podemos evaluar si un estudiante pudo comprender los textos literarios? No podemos entrar en su cabecita y medir hasta aquí lo aprendió, hasta aquí lo comprendió. No. Tenemos que utilizar estrategias y evidencias tangibles que nos ayuden a evaluar el desarrollo de esos conocimientos. Entonces, por eso ahora le vamos a presentar una diferencia o una tabla en la que mostramos las características tanto de competencias como de indicadores de logro. Por ejemplo, las competencias son los aprendizajes esperados, mientras que los indicadores de logro permiten medir y aterrizar las competencias. Si yo hablo de comprender textos literarios, en lengua española, por ejemplo, hay 4 competencias fundamentales, que son la producción oral, producción escrita, comprensión oral y comprensión escrita. Esas son las competencias, esos son los 4 aprendizajes esperados en lengua española en nuestro currículum, desde el nivel inicial hasta el último año del nivel secundario. Y para nosotros poder medir esas competencias, se encuentran los indicadores de logro. Por eso decíamos que este enfoque basado en competencias es un enfoque de atrás para adelante, porque en nuestro currículum lo primero que tenemos que analizar son los indicadores de logro que respondan a la competencia. Otro punto importante es que las competencias, como les dije, no son medibles, no son tangibles. Con los indicadores de logro podemos observar, podemos medir, podemos evaluar el seguimiento de los aprendizajes.
Otra característica de las competencias es que se desarrollan a lo largo de todo el currículum. Por ejemplo, en matemática, el desarrollo de pensamiento crítico como competencia específica del área. Mientras que los indicadores se van desarrollando por niveles de pensamiento. Identificar, clasificar, realizar un esquema, hacer un resumen, todo aquello que nos lleve a medir para la futura evaluación y seguimiento de los procesos. Las competencias de su lado se miden por niveles de logro o niveles de dominio. Por ejemplo, el primero en desarrollo quiere decir que de todos aquellos indicadores que sustentan la competencia, debemos ver cuáles se han desarrollado, en qué proceso están, qué le falta al estudiante para seguir su proceso de aprendizaje. El segundo nivel es el nivel de competente o intermedio, es decir, que de los distintos niveles de dominio está en el nivel medio y eso nos ayudan los indicadores para saber, bueno, de 4 indicadores que tiene esta competencia, esta es la competencia y yo voy a ver cuáles indicadores responden a ella. De esos 4 indicadores ha podido desarrollar 3, que vamos a ver más adelante con ejemplos claros de cómo se dividen los niveles de dominio. Y el nivel experto es aquel que puede completar cada uno de los indicadores. Vamos a hablar y hacer una pequeña similitud entre los indicadores y competencias. Por ejemplo, cuando yo voy a donde un médico, porque no me siento bien, quizás me duele mucho la cabeza, para el médico determinar qué tipo de enfermedad está asociada al dolor de cabeza, busca distintos síntomas y nos dice, si usted tiene 2 o 3 síntomas, puede ser esto. Si usted tiene 4 síntomas, puede ser esto. Entonces, esa relación que hago con la medicina es más o menos con los indicadores de logro. Cuando tenemos una competencia y queremos medir el avance de aprendizaje de los estudiantes, decimos, si pudo desarrollar y puedo ver bajo un esquema, bajo un mapa mental, bajo una figurita de masilla o dibujo que haga un estudiante, o sea, lo que vemos que el estudiante hace, si logra 2 o 3 indicadores que están bien expresados en el currículum y ya lo ha podido desarrollar, decimos entonces que la competencia ha sido adquirida, se ha encontrado el resultado de aprendizaje. Otra categoría u otra característica de las competencias. Tenemos competencias fundamentales que permean todo el proceso de enseñanza a lo largo del currículo. Pero hay competencias específicas por área. Por ejemplo, las de matemáticas son muy particulares para el área de matemáticas. Las de lengua española, tal como yo les expliqué, son específicas de lengua española. El acervo cultural que se da en un entorno didáctico, el vocabulario que se usa es específico para cada área y así sucede para ciencias de la naturaleza y para ciencias sociales. ¿Qué pasa con los indicadores de su lado? Que los indicadores parten de la competencia específica de cada área y van desarrollándose, potenciándose, enriqueciendo de acuerdo al ciclo y al área y al grado en el que está el estudiante. Ahora queremos enfatizar un poco en las competencias específicas, aquellas que mencionamos que son relativas a cada área disciplinar, aquellas que son de matemáticas, aquellas que son ciencias de la naturaleza, de ciencias sociales, de lengua española, de educación física,
de artística, son particulares para cada área, incluso de los idiomas. ¿Cuál es la particularidad de las competencias específicas? Pues tal como lo indica, son correspondientes a cada área curricular. Se orientan a partir de las competencias fundamentales y sobre todo, y muy importante, es que garantizan la continuidad, la coherencia, el hilo conductor a lo largo del currículum. Y aquí entramos en el tema de esta unidad, que no queríamos entrar así de lleno sin poder sustentar un poco lo que tiene que ver la evaluación de la competencia y la evaluación por competencias. Zavala en el 2003 indica que las competencias, o mejor dicho, la evaluación basada en competencias, es un seguimiento y certificación de los aprendizajes esperados, pero con determinados saberes que se va a desarrollar en una unidad didáctica. Y vamos a ver en un momento cómo se desdobla, cómo se deconstruye un indicador de logro para poder medir los aprendizajes, que normalmente responden a las preguntas: el para qué, con qué voy a evaluar, cuándo voy a evaluar, qué voy a evaluar y qué tipo de evaluación debo aplicar. Entonces, si retomamos un poco lo que hemos venido diciendo, nosotros estamos cambiando desde hace unos años de un enfoque basado en objetivos, centrado en el docente, hacia uno basado en los aprendizajes, centrado en los aprendizajes. Y yo hablo o decimos que es un cambio de paradigma, porque ¿qué es un paradigma? Es una tendencia, es algo como que en un momento determinado se usa, histórico, y que de acuerdo a la necesidad se va cambiando. No olvidemos nunca que las escuelas, la docencia, las clases son encargos sociales y como tal debe ir cambiando de acuerdo a los requerimientos de la sociedad en la que está enclavada la clase. En este caso, independientemente del entorno o del ambiente de aprendizaje. Lo más importante que debemos tener es que este es un enfoque centrado en los aprendizajes. Y para eso vamos a ver los elementos de un indicador de logro. Como pueden ver, el indicador de logro está dividido en tres partes fundamentales. Está la acción, que es el verbo. Cuando yo les decía describir las partes de una planta, el verbo, la acción, describir. ¿Qué deberá hacer el estudiante? Si va a describir, ¿con qué recursos lo va a hacer? Lo vamos a responder. La segunda parte es el conocimiento, el contenido que vamos a ver ahora. Y recuerden que hemos estado girando en torno a los tres saberes: el conceptual, procedimental y actitudinal. Y luego viene el contexto o la condición. ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo va ese estudiante a describir las partes de una planta? ¿Por un dibujo? ¿Por masillas de distintos colores? ¿Por un recurso, una aplicación que le permite unir las distintas partes de una planta? ¿Con qué? ¿Cómo? Tres partes importantes: la acción, el conocimiento y el contexto. Veamos un ejemplo. Si leemos debajo el indicador completo, sacado del diseño curricular, representa temperaturas en modelos de termómetros graduados en escala centígrada. Representa. ¿Qué es representa? De acuerdo a lo que vimos, pues es la acción, lo va a representar. ¿Qué contenido estamos enseñando ahí? Estamos enseñando las temperaturas.
que luego, si vemos en detalle el currículum para esa asignatura, sabemos que hay distintas escalas. En esta clase estamos enseñando la escala centígrada. Y viene por último el contexto o la condición que nos va a permitir valorar los aprendizajes. Pues ahí lo dice, en modelos graduados de termómetros. ¿Cómo? Pues quizás con una cartulina que vaya marcando. Volvemos otra vez a hacer quizás caminando en un termómetro dibujado en el suelo para que vayan caminando, mostrando cómo van subiendo las temperaturas con sus grados. Otra vez con algún recurso del medio o con algún recurso educativo digital. Así se va separando el indicador. Veamos este barquito ahora, que hemos hablado de los conocimientos y los contenidos. En el primer caso de describir las partes de una planta, el conocimiento, el contenido, pues la planta. En el caso de representar las temperaturas en distintas escalas, el contenido, pues la temperatura. Entonces los contenidos son los mediadores y así mismo están en el currículum. Competencias, contenidos e indicadores. Son como el puente que después que vemos lo que el estudiante debe aprender en un curso, vemos si esos indicadores responden a la competencia, ¿con qué lo vamos a desarrollar? Con los contenidos. Y si los vemos son igualmente que las competencias específicas, saberes propios de cada área curricular. Saberes propios, conceptos propios, procedimientos propios de cada área curricular. Son los mediadores del aprendizaje. Si yo quiero representar en una escala centígrada o de Fahrenheit, ¿qué es lo que debo representar? Pues la temperatura, que es una medición de calor. Y esos contenidos se desdoblan, se separan en contenidos procedimentales, contenidos conceptuales y contenidos actitudinales. ¿Y por qué digo primero procedimentales? Porque siempre se tiende a pensar que debemos nosotros primero enseñar lo que es una temperatura y luego que los estudiantes la representen. Ahora no es así. Ahora con videos didácticos, con todo lo que los niños y estudiantes están expuestos, quizás ya lo conocen de otros grados, no tenemos necesariamente que primero enseñar la temperatura. Podemos hacer ejercicios diversos para que vean escalas diferentes y que los niños y estudiantes vayan comparando, sacando conclusiones, poniendo ejemplos de vida, viendo quizás distintos tipos de termómetros y que ellos digan si en su casa lo tienen. Y que, si es posible, ellos mismos puedan crear una definición de temperatura. Entonces, por eso el saber entra y sale. Por eso ustedes han visto que a lo largo de esta ponencia entramos y salimos de los conocimientos. O sea, hemos usado el concepto de conceptual, procedimental y actitudinal en distintos escenarios de la explicación. Y para concluir con esta parte, vamos a rescatar 2 o 3 ideas centrales. Nuestro currículum está basado en el enfoque por competencias. Con él conviven el enfoque sociocrítico y el histórico-cultural, enmarcado dentro del componente pedagógico del constructivismo. De ahí se desprende que vamos a analizar las competencias como resultados esperados, evaluar los indicadores de logro en sus componentes y en sus partes para poder definir el tipo de evaluación
y que además tenemos los contenidos como mediadores de los aprendizajes significativos. Hola, pues aquí retomando ideas principales de nuestra clase anterior. Todas aquellas que tienen que ver con criterios y formatos de evaluación en modalidades sincrónicas y asincrónicas. Vamos a rescatar el concepto de indicadores de logro y sus componentes. Tal como vimos anteriormente, tiene 3 partes importantes y asimismo se redactan. Y también nos ayudan para las estrategias de evaluación, tanto en modalidades sincrónicas como asincrónicas. Recordemos que la sincronía tiene que ver en tiempo real, distintos espacios, pero en tiempo real, mientras que la modalidad asincrónica es que no hay un elemento de tiempo y de espacio definido. Si nosotros notamos, tal como conversamos en la clase anterior y expusimos, el indicador de logro tiene 3 partes. El de acción, que es lo que debe hacer el estudiante, y que esto va enlazado con los conceptos o con las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, y con niveles de pensamiento. Sabemos que hay niveles de pensamiento de orden inferior y niveles de pensamiento de orden superior. Entonces, si vemos acá y repasamos de nuevo, está la acción, lo que va a hacer el estudiante, está el conocimiento, que es el concepto, qué va a aprender, y está el contexto o la circunstancia, que es dónde, con qué y cómo. Si nosotros vemos ahora el tema de los contenidos, podemos determinar, por ejemplo, en este modelo que les presentamos en la clase anterior. Y lo vamos a hacer rapidito para poder entrar en el tema central. Cuando estamos dando una actividad o estamos diseñando una metodología inductiva que tiene que ver con la dinamización de la clase, con actividades dinámicas, con participación del estudiante, y cogemos este ejemplo que ya lo habíamos visto, representa temperaturas en modelos de termómetros graduados en escalas centígradas. Ahí se ve perfectamente, y de nuevo, repito, tipo repaso de lo que habíamos expuesto, la acción es representar. Y dice muy claro con qué lo vamos a representar, con termómetros. ¿Y qué tipo de escala? Que luego, si vamos subiendo a otros niveles de comparación, de pensamiento, por ejemplo, comparar una escala con otra, ya esta nos sirve de plataformas para las evaluaciones, que vamos a ver en un momento. También, cuando conversamos o tenemos que ver con la condición o el contexto en el que se va a dar, en esa parte específicamente se trabaja la escala en grados centígrados. Sabemos que hay otras escalas. Por otro lado, a modo de resumen y de repaso, habíamos quedado en que los contenidos son mediadores para aprendizajes significativos. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es un aprendizaje en el que el estudiante cobra sentido a lo que aprende. Y definitivamente, con ellos se desarrolla, se despliegan los saberes conceptuales, que son de hechos, de conceptos, de datos, de definiciones, procedimentales, algoritmos, pasos, ejercicios, laboratorios, maquetas, y actitudinales. Entonces, cada uno son propios de las áreas curriculares.
Dicho esto, vamos ahora a entrar al tema central de esta clase: la medición de los niveles de logro de los estudiantes. Pero para eso debemos saber o conocer, aludiendo a los componentes de la competencia o a las características de las competencias, debemos conocer qué es un nivel de logro. El nivel de logro es sencillo. Una vez tengamos los diversos indicadores de logro que enlazan con la competencia a través de los contenidos, lo que nos indica este nivel es el avance del estudiante. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué indicadores ha desarrollado? ¿Cuáles ha podido demostrar para poder hacer una medición? ¿Qué le falta al estudiante por lograr la competencia? Ya que todos sabemos que aprendemos de manera distinta y que cada uno tiene una ruta diferente. Entonces es importante conocer 3 características del nivel de logro. Va enlazado a la competencia y a los aprendizajes esperados de los estudiantes, sabiendo que hay 3 tipos de niveles de dominio en una competencia. Una, que es en desarrollo o inicial, digamos que de un indicador completo puede completar una parte, o de varios indicadores puede desarrollar 1 o 2. Luego ahí me va diciendo el nivel de dominio. El segundo nivel es el nivel competente o nivel intermedio. Es decir, que ya empezado y desarrollado la primera parte puede extender, producir nuevos conocimientos, enlazar otros tipos de contenido al que ya tenía, complementar con saberes nuevos. Y luego viene el otro nivel de la competencia, que por eso se llama nivel de logro. Esos son los niveles de logro, el nivel de experto, el que tiene que ver con ya cubrir los diversos indicadores que responden a una competencia. Otra característica que tiene es que indica el itinerario o la ruta de aprendizaje de un estudiante. Ya que hemos dicho que cada uno tiene su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, su forma de aprender, nosotros los docentes también tenemos nuestras formas de enseñar. Entonces, con los niveles de logro, ya sea en desarrollo o inicial, competente o experto, el profesor puede diseñar diversas metodologías pedagógicas, diversas estrategias de evaluación y con ellas diversos recursos que veremos más adelante, ya sea tanto en nivel sincrónico o modalidad sincrónica como modalidad asincrónica y presencial cuando nos toque. Y eso que nosotros estamos diciendo que los docentes van diseñando de acuerdo a los niveles de logro, a partir de las evaluaciones, eso es lo que nosotros llamamos como andamiajes. ¿Qué son andamiajes? Pues cuando estamos pintando un edificio, pintamos el primer piso. O al revés, pintamos el último piso y estamos en un andamio que nos va a permitir ir subiendo o bajando de acuerdo a la velocidad del pintor o de acuerdo al tamaño y la estructura del edificio. Entonces, por eso se llaman que hay andamiajes o estrategias pedagógicas diversificadas. Ahora vamos a ver la tercera característica de un nivel de logro. ¿Qué hace el nivel de logro? Cuando ya se enlaza con la competencia, nos describe la ruta de aprendizaje de los estudiantes. Ahora describe también los conocimientos y habilidades que han de desarrollar o que se espera que completen y que terminen de desarrollar los estudiantes. Si cogemos ahora de nuevo el ejemplo, describe las partes de una planta y a eso le agregamos, describe las partes de una planta de acuerdo a las funciones de esas partes
de acuerdo al ambiente donde crece esa planta y de acuerdo a las características comunes y no comunes que se vean de otras familias de plantas. Y el estudiante llega solamente a describir las partes de la planta, solamente las partes, la flor, el tallo, las raíces, las hojas. Se dice que está en un nivel de logro en desarrollo. Si seguimos potenciando los aprendizajes con diversas estrategias metodológicas, ya sea en videoconferencias, con los encuentros sincrónicos, a través de videos didácticos, a través de otros recursos, y el estudiante logra describir la parte de una planta por el uso, ya podemos decir que está en el nivel intermedio, en el nivel competente. Si se extiende aún más a construcción de nuevos saberes y puede comparar ambientes de crecimiento de la planta, no es lo mismo las plantas que crecen en un litoral como una planta que crece a la orilla de un río, por el caudal. Y que los estudiantes puedan comparar eso. Y volvemos a decir, no solamente llegar a esa parte conceptual o procedimental. ¿Qué cosas podemos hacer para la competencia actitudinal? Por ejemplo, cuidar el ambiente donde crecen las plantas, ver los tipos de planta, tratar de que los estudiantes puedan extraer ideas de por qué es importante reforestar, la tala de árboles, o sea, irnos más allá de lo que es un concepto y un procedimiento. Decimos que estamos en un nivel de logro de expertos. Ya conociendo un poco los niveles de logro, hasta dónde ha llegado el estudiante, qué aprendizajes ha desarrollado, qué niveles de pensamiento, y aquí quiero retomar. Hace un rato hablábamos de niveles de pensamiento inferior y niveles de pensamiento superior. Lo dejamos hasta este punto para explicar que ninguno de las dos clasificaciones, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, y que ahora está actualizada de acuerdo a la tecnología, eso lo veremos más adelante, ninguno de los dos tipos de niveles de pensamiento son menos importantes que otros en el proceso de aprendizaje. ¿Y a qué yo me refiero con niveles de pensamiento? Son distintas formas de conexiones neuronales que se van creando y formando de acuerdo a la metodología didáctica que utilicemos. Por ejemplo, en los niveles inferiores hablamos, y lo veremos con más detalle, hablamos del conocimiento. Conocimiento quiere decir describir, definir, recitar, hacer una lista, hacer cotejos, quizás parafrasear, pero vamos a un nivel un poquito más que se llama el de comprensión. La comprensión lleva a la comparación, a la contrastación, clasificar, poner en orden. Ya eso requiere un nivel un poco superior de pensamiento, pero sigue estando en las habilidades cognitivas inferiores. Repito, no quiere decir que sean menos importantes, sino que esas habilidades se manejan y se evalúan de forma distinta a las habilidades de orden superior. Otra habilidad que se considera de orden inferior es la aplicación. Es lo que llamamos las competencias procedimentales, donde aplica, donde resuelve problemas del entorno, problemas sociales, de química, de física, de matemática. Y cuando hablamos de las habilidades de orden superior, y lo digo aquí debajo porque normalmente lo que nosotros tendemos a hacer es empezar a enseñar de manera lineal. Conocer, luego comprender, luego aplicar. Que eso cambia totalmente el paradigma
para las clases por competencia. Cuando vamos a un nivel de pensamiento superior, podemos hacer un análisis. Ahí es donde nosotros podemos decir, compara el tronco de esta planta con el tronco de la otra. ¿Por qué tú crees que ese tronco es mayor, es más grande que este? ¿Qué significa que un árbol crezca más alto que otro? ¿Qué significa, por ejemplo, que las montañas de América del Sur sean tan altas, tipo volcanes, mientras que en las islas como las nuestras, las montañas sean más pequeñas e incluso hay islas, como las islas menores, que no tienen montañas y que no tienen ríos? Y ahí vamos al análisis. Otro nivel de pensamiento es el de síntesis. Todo aquello que tú aprendiste, pónmelo en corto. Dime qué tú aprendiste. Y cuando el estudiante logra resumir y sintetizar, podemos decir que realmente la competencia ha sido lograda. Hay otro nivel que es el de la metacognición y la de la autoevaluación. Cuando tú evalúas cómo has aprendido, qué te falta a ti por aprender, qué te llamó de la clase. Y en el concepto del constructivismo tenemos el de creación. Una vez sabemos las plantas, por seguir el ejemplo y profundizarlo, ahora crea tú una combinación de plantas con diversas características o diversos escenarios y ambientes donde ellas puedan crecer. Y trata de explicarme por qué tú creaste eso y qué pasaría. A modo de síntesis, usando los niveles de pensamiento superior, hasta ahora hemos presentado lo que son los niveles de logro. En resumen, en corto, como les decía, ¿qué ha aprendido el estudiante? ¿Qué le falta por aprender? ¿Y qué nos falta a nosotros para seguir desarrollando buenos andamiajes? Veamos ahora qué es y qué no es evaluación por competencias. La evaluación por competencias, atendiendo a los niveles de logro, no es por promedios, no es por pruebines o asistencia o participación en clase, como hemos venido haciendo, y hasta de exámenes finales. Pero sí es por adquisición o desarrollo de los indicadores de logro y la medición de los niveles de logro. Ojo, con esto no quiero decir que no se dan exámenes. Los pruebines y los exámenes pueden estar alineados a los indicadores de logro, siempre y cuando se enseñe y se evalúe de manera coherente. Porque un error que hacemos muchos docentes es que enseñamos de una forma, por ejemplo, dar definiciones, clasificar, evaluar un concepto con otro, pero el examen lo ponemos totalmente distinto. Totalmente distinto y esperamos que los estudiantes sepan reaccionar contra eso. ¿Y qué pasa? Que lo que nosotros estamos haciendo es desubicando los aprendizajes de los estudiantes. Porque si en una clase nosotros enseñamos a hacer un mapa mental sencillo, una idea con diferentes ideas, subideas que van surgiendo de la principal, y hacemos 2 o 3 ejemplos de eso en clase, el examen debe ser de un mapa conceptual, no debe ser de una línea de tiempo. Por el contrario, si en la clase estamos o si esperamos evaluar la oratoria, la producción oral, la producción escrita a través de un guión en un sociodrama, en el desarrollo de la clase debemos ensayar y practicar qué es un sociodrama, cómo se hace un guión, qué se hace para un ensayo, qué tipo
de operaciones, digamos para factorización, se necesitan. Para los más pequeñitos, cuando enseñamos los colores, la estrategia metodológica que utilicemos debe estar en coherencia con la estrategia de evaluación para medir el nivel de logro en los indicadores y con ellos poder entonces enlazar la competencia. Y también de grado en grado ir incrementando los conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñando a hacer una carta, en la carta, en un grado menor, enseñamos las partes de una carta. O de un correo, si ahora es que estamos. O de un mensaje de WhatsApp, atendiendo a los nuevos tiempos. ¿Cómo debe escribirse? En este momento ahora es importante el respeto cuando se escribe. Saber que si vamos a escribir un correo o vamos a escribir en una plataforma o vamos a escribir en un chat, ¿cómo se escribe? Que las mayúsculas no deben escribirse porque eso detona o tiene una connotación de fuerza, de orden. Si estamos haciendo eso en la clase, el examen, si lo vamos a hacer, o la evaluación, tiene que estar en coherencia. Si estamos evaluando que identifique los componentes, por ejemplo, de el carro, luego que identifique un motor, qué pasa dentro del motor para que el carro prenda. También que clasifique los tipos de carro. Esos son los indicadores que debemos evaluar. Y esa es la evaluación y la medición que tenemos que hacer del nivel de logro. En este momento, les presentamos un video que de alguna manera resume los conceptos que hemos venido tratando aquí sobre evaluación por competencia. ¿Sabe usted qué es evaluar? El término evaluar significa estimar, apreciar y calcular el valor de algo. Este concepto ofrece un valor diferenciador que lleva a plantear qué es valorar las aptitudes, las habilidades y los conocimientos del estudiante. Este es un proceso dinámico que aprecia el conocimiento y las competencias a partir de los objetivos planteados y los resultados esperados. César Cole plantea que la evaluación es integral en cuanto a conocimientos, procedimientos y actitudes, y que ésta recolecta información sobre el desempeño de la persona. Por tanto, la evaluación del aprendizaje se convierte en un instrumento de aseguramiento de la calidad que permite apreciar la habilidad, el conocimiento y la actitud del estudiante frente al desarrollo de sus competencias. Es así como el valor del aprendizaje adquiere un significado vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la evaluación hace referencia a la información que tiene resultado en ese quehacer del conocimiento hecho acción. Por esta razón ingresa el concepto de competencia. La evaluación de competencias constituye en la actualidad un reto frente a los propósitos de la formación. Este proceso conlleva a la actuación integral entre aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la evaluación de la competencia desarrollada. ¿Y qué es una competencia? Se define como la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas, aplicando diferentes saberes. Por ejemplo, el saber conocer, el saber ser y el saber hacer en un contexto. ¿Y qué es la evaluación de competencias? Es el reconocimiento del desempeño del estudiante, fundamentada en la actuación integral de la persona ante situaciones y problemas del contexto. Hay varios aspectos que le dan significado a la evaluación de competencias. Cuando el estudiante se enfrenta a diversas situaciones problemáticas, y es allí donde se recopilan evidencias, a partir de criterios señalados, para que se pueda llegar a retroalimentar en procesos continuos de mejoramiento. La evaluación de competencias tiene carácter formativo, el cual busca potencializar los saberes y talentos de los estudiantes en cuanto al desempeño. Por ejemplo, en la elaboración de un mapa, en la construcción de un ensayo o en la participación activa de eventos como salidas de campo. Esta consiste en la observación sistemática del proceso de aprendizaje.
Y la evaluación de carácter sumativo tiene relación con los resultados del desarrollo de competencias, por ejemplo, en la aplicación de una prueba escrita o una entrevista evaluativa, donde se pueden observar niveles de desempeño. La evaluación sumativa consiste en medir y analizar los resultados del aprendizaje para identificar el desempeño logrado. ¿Para qué evaluar? La evaluación por competencias fortalece el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. ¿Cómo voy a evaluar? Es necesario diseñar instrumentos precisos de evaluación de competencias, basados en los niveles de desempeño y los problemas del contexto. En el diseño de instrumentos es clave considerar tipos de evidencias, objetivas, medibles, observables, que hacen que los instrumentos a aplicar sean válidos y confiables. Las rúbricas definen los criterios con los cuales se evalúa a una persona competente. Estas son matrices de verificación, como la evaluación auténtica, la cual busca evaluar conocimientos, procedimientos y actitudes en situaciones reales. Tal como vieron en el video, no se trata exclusivamente de medir un tipo de conocimiento. Se trata de que el profesor esté situado en el tipo de evaluación que va a hacer. Hay múltiples evaluaciones. Como les dije, puede ser un sociodrama, puede ser aprendizaje basado en problemas, aprendizajes basados en proyectos, cada uno con sus características, cada uno con su algoritmo y logística de evaluación e instrumentos de evaluación que vamos a ver más adelante. Permítannos en este momento darles un ejemplo exhaustivo de cómo podemos medir el nivel de logro. Para esto hemos seleccionado la asignatura de lengua española en 4º grado para el nivel primario, es decir, segundo ciclo. Recordemos que el segundo ciclo va desde 4º hasta 6º de primaria. Y también hemos elegido la competencia específica de la asignatura, producción escrita. Vamos a leer esta competencia específica. Recuerden que las competencias no son medibles, no son tangibles. Cuando hablamos de que en nuestro currículum se habla o se espera que el estudiante produzca artículos expositivos escritos para explicar temas de la naturaleza y sucesos históricos, la única forma de aterrizar la competencia es a través del indicador de logro. Por eso lo vemos en la 3ª columna. Y fíjense cómo se divide de nuevo. Uno de los indicadores de logro que nos lleva a medir la competencia específica seleccionada dice: escribe artículos expositivos. Fíjense ahora qué nivel de detalle pone. Repito, escribe artículos expositivos tomando en cuenta la función, la estructura, el modo de organización comparativo, el uso de adjetivos y verbos en presente indicativo y de conectores de comparación. Obviamente no todo se da en una clase, pero está contemplado en ese indicador. Y esa es la evaluación que vamos a hacer. Fíjense que está resaltada la acción, que es escribe. Eso sí es tangible, ya sea con lápiz y papel o ya sea a través de un aparato electrónico. ¿Cuál es el conocimiento que queremos desarrollar a través de esa competencia? ¿Qué son artículos expositivos? ¿Y bajo qué contexto? ¿Qué es lo que vamos a evaluar mediante una rúbrica, mediante un debate, mediante una conversación, un diálogo, a través de trabajos colaborativos? Pues que defina bien la función, cuál es la intención comunicativa del artículo, cómo se distribuye ese artículo, cómo se debe organizar comparando, qué tipos de adjetivos y verbos en presente indicativo y mucho más, usar conectores.
Recordemos que los conectores enriquecen la producción escrita, que es la competencia de lengua española. Veamos este ejemplo para ir cerrando nuestra clase de hoy. Fíjense los 3 niveles de la competencia. En desarrollo sería el indicador anterior, que solo el estudiante de ese largo así con todos los elementos que leímos llegue hasta escribir artículos expositivos sobre un suceso histórico, tomando el uso de adjetivos y verbo en presente indicativo. Eso lo podemos hacer en una clase. Vamos ahora al siguiente nivel de competencia. Tal cual, se llama competente, es decir, un nivel como intermedio, pero que ese nivel nos permite definir cuando hacemos evaluaciones sumativas para que puedan pasar a otro contexto o a otro grado o a otro ciclo. Ya llegando hasta ahí, se puede decir que el estudiante ha adquirido la competencia, pero siempre debemos llegar al nivel experto o tratar de conseguir el nivel experto. En este competente, fíjense en la parte verde que tiene exactamente los mismos elementos que en la fase de desarrollo, pero aquí se le profundiza a que tome en cuenta la función del texto, la estructura y el modo de la organización en comparación. Cuando llevamos actividades para el nivel de experto, siguen los mismos elementos: escribir el artículo expositivo, en este caso de un suceso histórico. Continúa de nuevo la función, la estructura, el modo de organización comparativo. Sigue lo que era en desarrollo, que usen correctamente los adjetivos y verbos en presente indicativo, pero se le añade que puedan hacer una redacción usando conectores. ¿Qué son conectores? En contraste, comparando con, de igual forma. Ya eso implica que el nivel de logro de la competencia se ha adquirido hacia una expertise, hacia una experiencia, y que el estudiante domina por completo las competencias. A modo de síntesis, podemos concluir que el aprendizaje basado en competencias contiene 3 saberes fundamentales: el saber, que es el conocimiento como tal; el saber hacer, que es el procedimiento; y el saber ser, que es el componente actitudinal sumamente importante en este proceso de aprendizaje que llevan nuestros estudiantes. Un dato importante es que las competencias son los resultados de aprendizajes esperados. No obstante, no son medibles. Para hacerlas tangibles, necesitamos los indicadores de logro y con ellos medir los niveles de adquisición de cada competencia. Por otro lado, los indicadores de logro nos permiten aterrizar los conocimientos, poder medir hasta dónde han logrado nuestros estudiantes, qué les falta por hacer, y que además nos guían en los distintos niveles, en los itinerarios de aprendizaje, las rutas metodológicas o andamiajes que vamos a desarrollar, y que la evaluación por aprendizaje se da a través de los indicadores de logro y de los niveles de desarrollo de la competencia. Queremos terminar con este pensamiento de Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Muchísimas gracias y hasta la próxima.